Pues muy bien. Si les parece, entonces comenzamos. Y sí quería contarles brevemente un poco el porqué de este ciclo y de las actividades que montamos desde el IECA con la Casa Encendida. Desde que creamos IECA hace más de 25 años, en el nombre que le pusimos, Conflictos y Acción Humanitaria, deja claro que nos dedicamos bastante al análisis de las cuestiones humanitarias, como una de las formas de solidaridad. Pero desde que creamos IECA teníamos una especie de frase que se convirtió en un mantra de que nadie tiene el monopolio de la solidaridad y de que todas las formas de solidaridad con los otros seres humanos en situaciones de violencia, de desastre o de guerra son bienvenidas. Y esa frase de que nadie tiene el monopolio de la solidaridad la hemos ido poniendo en marcha con muchas actividades. En esta misma sala, cada 2 años realizamos las Jornadas Estatales de Acción Humanitaria, donde juntamos a las ONGs, la cooperación descentralizada, para hablar de cuestiones humanitarias, pero también hemos montado muchas actividades, y esta de hoy es una de ellas, tratando de conocer otras formas de solidaridad que no entran dentro de este patrón de lo humanitario. Y hemos montado en esta sala también muchas veces, con colaboración de la Casa Encendida, pues sesiones con actores privados y su rol en la solidaridad, incluso con las Fuerzas Armadas, con toda una serie de instituciones que, digamos, no son propiamente de este sector de la solidaridad, entre comillas, pero que también tienen muchas cosas que decir. Y hoy queríamos profundizar mucho, y ahora les contaré más, y luego cuando venga Ada ella desarrollará eso, esta dicotomía que suele haber a veces entre la acción humanitaria, pues entendida como salvar vidas, defender la dignidad humana, con otras formas de solidaridad más vinculadas con el activismo, con la movilización política, con todo ese tipo de cosas. Y nos interesa eso, y nos interesaba mucho, porque junto con de que nadie tiene el monopolio de la solidaridad, lo que sí hemos observado en estos muchos años que lleva el IECA existiendo ya, es que se ha producido también una cierta banalización de la solidaridad en nuestro país. Y acabamos de pasar las Navidades y yo creo que todos ustedes habrán recibido convocatorias de fiestas solidarias, festivales solidarios, kermeses solidarias, bueno, todo ese tipo de cosas, carreras solidarias y tal, que muchas veces son cuestiones más vinculadas con una cierta imagen. Luego nadie rinde cuentas de los fondos que se consiguieron para esa carrera solidaria o para todas esas cuestiones. Y sí nos preocupaba que sobre todo ese tipo de solidaridad en los conflictos armados puede tener a veces efectos más negativos. En el ámbito humanitario y en el de la cooperación en general, desde hace muchos años ya, se lleva analizando cuál es el impacto real de la cooperación, de las cuestiones humanitarias, de la ayuda o de otras formas de solidaridad en los conflictos armados, que es el eje de estas jornadas, de estas 2 semanas. Y se llega muchas veces a la conclusión de que, sin pretenderlo, vamos a ser optimistas, muchas veces las acciones humanitarias u otras formas de solidaridad pueden tener efectos negativos. Hay un famoso libro, no famoso para los de este sector, de los años 90, que se llamaba precisamente así: No hacer daño, do no harm, cómo la ayuda puede apoyar la paz o la guerra. Y es un libro muy famoso de una señora estadounidense, Mary B. Anderson, muy admirable, que ella con su equipo, analizando el papel de la cooperación en general, no lo humanitario solo, en muchos conflictos armados de la época, que piensen en Ruanda, Bosnia, Somalia, muchas repúblicas exsoviéticas, Mozambique u otros, llegaba a la conclusión de que la acción solidaria en general en los conflictos armados puede ser disruptiva y puede generar más problemas que soluciones. Y muchas veces, con la excusa de la solidaridad y de las buenas intenciones, como dice ese dicho, ese refrán español, los cementerios están llenos de buenas intenciones. Entonces, lo que queríamos, y creo que lo conseguiremos, aunque sea tarde cuando venga Ada, es hablar eso, cómo hoy, y voy a dar algunas pistas también sobre cómo ha evolucionado la acción humanitaria, debemos de ser capaces de sumar diversas formas de solidaridad, el activismo es una de ellas, para
conseguir los fines que muchas veces solo los actores humanitarios o los de cooperación, otros, no podemos conseguir. Entonces este era el marco un poco en el que cuando hablamos con Ada para invitarla, se va a desarrollar esta sesión. Yo hablaré primero un poco de la evolución de las cuestiones humanitarias y de cómo van conduciendo cada vez más a tareas que tienen que ver con la denuncia, con la incidencia política, con la presión y no solo con los componentes asistenciales. Y lo que habíamos pactado con Ada es que ella luego desarrollará más los aspectos que tienen que ver con el activismo, con una visión de lo humanitario distinta de la visión convencional. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos hace además bastante ilusión, compartir con otros actores, porque yo creo que lo que hemos visto al hilo sobre todo del genocidio en Gaza es también los límites de la acción humanitaria convencional. No porque nosotros queramos o pensamos que eso tenía unos límites, sino que de facto los que deben garantizar ciertas cuestiones, no solo el gobierno de Israel, que por supuesto es el principal responsable, sino otros organismos y otros estados no han garantizado un ejercicio de las cuestiones humanitarias como se debería. Y eso justifica, si es que hacía falta justificarlo, mucho más las tareas de denuncia, de activismo político, como es la flotilla de la que nos hablará Ada. Cuando preparamos estas jornadas con las compañeras Alicia y Elena, teníamos claro que queríamos invitar a la flotilla y alguien nos dijo, pues podemos invitar a Ada, tenemos relación con ella. Pues qué bien. Pues nada, entonces si ella puede venir, entonces la invitamos y nos dijo que sí, obviamente. Hoy el tema se ha torcido por lo de los trenes, pero espero que esto sí que sea también el inicio de una cierta colaboración para entendernos más actores humanitarios, aunque tenemos relación con otros actores como puede ser la flotilla. Bien, y lo que había quedado con ella también yo es tener un diálogo en el que cada uno no defendiera, a ultranza, las posiciones, en mi caso, del ámbito humanitario, que sea muy crítico con el propio ámbito humanitario, o ella el rol del activismo, sino tratar de tender puentes entre unos y otros. Porque, vuelvo a esa frase de nadie tiene el monopolio de la solidaridad, creo que debemos sumar más fuerzas, instituciones de un tipo con instituciones de otra, para resolver los problemas que mucha gente en nuestro planeta pasa. Y yo quería comenzar situando algunas cosas sobre, esto es como la broma de he venido a hablar de mi libro y quieran que no, pues se lo voy a colgar, ¿no? Sobre las cuestiones humanitarias que creo que son a veces un poco mal entendidas. Vuelvo a los mantras. Cuando se habla de cuestiones humanitarias, ese es un problema que mis colegas de IECA lo comparten. En general, la gente se queda con la mera idea de asistencia o con ese otro mantra de salvar vidas. Por supuesto que el mandato humanitario fundamental es el de salvar vidas, pero vidas dignas, vidas que puedan tener la posibilidad de ejercer ciertos derechos. Y por ahí quería comenzar, porque muchas veces cuando se nos habla, y creo que todos ustedes conocerán eso, y seguro que muchos han colaborado con la Cruz Roja, incluso he visto a algún amigo, se nos cuenta como que la fundación de la Cruz Roja en la batalla de Solferino fue una puesta en marcha de la solidaridad en los conflictos armados. Evidentemente fue así, ¿no? Y de ahí surge la creación de la Cruz Roja como movimiento, del Comité Internacional de la Cruz Roja primero y tal. Pero muchas veces no se cuenta, o no se cuenta con la misma importancia, que también el señor que propuso la fundación de la Cruz Roja propuso la puesta en marcha del derecho internacional humanitario escrito, firmado y ratificado por los Estados. Es decir, esta idea de asistencia, de salvar vidas de las personas afectadas por las guerras y derechos surge desde el propio origen de las ideas humanitarias. Y es una pena que esta idea se ha olvidado muchas veces y se vuelve a ese mantra de la acción humanitaria simplemente de salvar vidas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo
la primera idea que quería compartir con ustedes es esto de que desde el origen el humanitarismo, como respuesta al sufrimiento humano en los conflictos armados, tiene también esta idea de protección, aunque sea mínima, de los derechos mínimos y de la dignidad de las personas afectadas. Que además, en esa época no eran los civiles. Los primeros convenios de Ginebra están hechos para proteger la dignidad de los militares heridos, de los náufragos, de los presos, y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades de los campos nazis cuando se incorpora un cuarto convenio para protección de la población civil. Y en segundo lugar, y sí quería compartir, yo pasé unos años trabajando para la Cruz Roja Española, y otra idea que muchas veces no se difunde cuando se habla de cuestiones humanitarias, y que es la que hablábamos con Ada, y hablaremos luego cuando venga, que creo que es importante. El fundador de la Cruz Roja, pues lo primero que hizo en esa batalla en Solferino fue tratar de socorrer a las víctimas. Él no era médico, con no mucho éxito, pero esa fue la primera idea, asistir, socorrer. Pero lo segundo que hizo fue contarlo, fue publicar un libro en el que él, digamos, se trataba de testimoniar lo que había visto, pero no solo con el interés de un periodista, pues de narrar lo que ha visto para informar a la gente, sino tratando de tener un cierto propósito de convencer de las atrocidades que pasaban en los conflictos armados con su testimonio, para convencer de que eso había que limitarlo de alguna manera. Y es así, entonces ese libro que él escribió es un recuerdo de Solferino. Creo que es fundamental porque no solo refleja ese testimonio de lo que él ha visto, sino cómo él quiere incidir sobre la opinión pública de la época y sobre los actores estatales, el propio gobierno suizo, él era suizo, pero también el gobierno francés o de otros países, para que firmaran el derecho humanitario. Es decir, esta idea del testimonio de lo que se ha visto para sensibilizar a la población, para generar incidencia, es también una idea original desde el humanitarismo. Pero que lamentablemente en muchas organizaciones humanitarias la olvidaron durante mucho tiempo. Y creo que hay que recordar otros dos hitos. Uno de los hitos fundamentales fue, que puede que no conozcan, el que la propia Cruz Roja, 100 años más tarde de su creación, aprueba los principios de la Cruz Roja que todos habrán oído como principios humanitarios, de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, todo eso. Es decir, 100 años después de que se creara. Y eso quiere decir que durante mucho tiempo hubo unos principios implícitos, por decirlo así, pero esa formalización que no se consiguió hasta 100 años más tarde y muchas guerras más tarde. ¿Por qué digo eso? Porque los principios, tal y como voy a tratar de hablar un poquito más ahora y luego ya damos paso a un diálogo, son también no fruto de una construcción teórica, de un filósofo, de un pensador que dice hay que ser imparcial, sino fruto de una cierta construcción histórica de lo que se va mostrando que es útil o que no es útil en los conflictos armados. Es decir, si uno quiere acceder a las víctimas de ambos bandos, en las guerras convencionales y en las de hoy también hay víctimas en los dos bandos, pero de una manera mucho más asimétrica. El principio de imparcialidad es fundamental. El comportamiento de neutralidad puede ser útil para tal. Entonces, los principios no fueron construidos como construcciones, valga la redundancia, teóricas en la cabeza de un intelectual, sino algo que se fue destilando con una cierta práctica en muchas guerras en el siglo XIX y en el siglo XX también, ¿no? La propia Guerra Civil Española fue un mal ejemplo de eso, como la propia Cruz Roja se extinguió, no estaban claros cuáles eran los principios con los que se expuso o los criterios con los que se quería atender a una u otra parte, todo ese tipo de cosas. Es decir, los principios tal y como los hemos defendido hasta hoy, que creo que ya están en revisión como citaré ahora, son algo que se va construyendo con la práctica.
Y poco después de eso viene otro gran hito, que es el gran hito, que es el que quería compartir con ustedes, que creo que es muy relevante para lo que estamos tratando hoy, que fue la creación de Médicos Sin Fronteras. Puede que algunos de ustedes sepan cómo se crea Médicos Sin Fronteras. En la guerra de Biafra, en el año 60 y tantos, unos médicos, los que luego se han pasado a la historia como los French Doctors, médicos franceses, que estaban trabajando para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el transcurso de su misión médica, presencian comportamientos por parte del gobierno, Biafra es parte de la actual Nigeria, comportamientos que ellos no dudan en decir que son cercanos al genocidio. Y entonces reclaman al Comité Internacional de la Cruz Roja que frente a una visión de la neutralidad muy vinculada con el silencio, porque tenían que acceder a las dos partes y por tanto pues, debían de tener pues un comportamiento neutral, ellos dicen que se ha pasado una cierta línea roja y que por tanto hay que denunciar. Y cuando vuelven a Francia, crean otra organización humanitaria que comparte mucho con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero que vuelve a poner un énfasis muy grande en las tareas de testimonio que pueden llevar hasta la denuncia. Y es una época donde se popularizan estos eslogans que han vuelto con el genocidio de Gaza o con Sudán, de el silencio nos hace cómplices. Si no hablamos de situaciones que los trabajadores y trabajadoras humanitarios ven y no testimonian, testimonio viene de ser testigo, de ver tal, pues entonces estamos no contribuyendo a la solución de los problemas, sino a otra cosa. Entonces creo que este hito de la creación de Médicos Sin Fronteras y luego de otras muchas organizaciones refleja algo que ha estado siempre también implícito en el ámbito humanitario, que es una cierta tensión entre diversas cuestiones. Por ejemplo, cuando se creó la propia Cruz Roja en el siglo XIX y el derecho internacional humanitario, los pacifistas de la época, que los había y muy fuertes, no compartían esta idea de la humanitarización o del derecho humanitario en los conflictos armados. Ellos decían que las guerras debían desaparecer, que debían suprimirse de la tierra, y que los humanitarios de alguna forma legitimábamos, bueno, yo no estaba en esa época, legitimaban, vamos a hablar en tercera, ese tipo de cuestiones. Y es muy significativo, y pues solemos contar como anécdota siempre, que llegaron como candidatos al primer Premio Nobel de la Paz en 1901, el fundador de la Cruz Roja, un humanitario pragmático, y un pacifista francés muy radical, Frédéric Passy, que era de los que proponían que se suprimieran las guerras, que los estados se comprometieran a no usar la guerra como continuación de la política por otros medios, ese tipo de cosas. ¿Quién creen ustedes que ganó el primer Premio Nobel de la Paz en 1901? ¿Votos a favor del fundador de la Cruz Roja? Pocos. ¿Votos a favor de un pacifista francés? Bueno, unos pocos más. Quédense muy tranquilos y tranquilas porque ganaron los dos. Lo cual refleja, y eso es una maldad que meto como muletilla, que los que dan el Premio Nobel de la Paz no saben muy bien qué es contribuir a la paz, porque se lo dieron a dos, pero bueno, dejo esa muletilla. Pero esa tensión entre el humanitarismo más vinculado con la asistencia solo, o también más vinculado con otras cuestiones como pueden ser la presión política, como empezaron a hacer instituciones como Médicos Sin Fronteras y luego otros muchos, es una tensión que ha estado ahí desde siempre. Cuando las Naciones Unidas comienzan a tener un protagonismo en lo humanitario,
que es algo bastante reciente, fue desde los años 90. Ya los estados sí se apoderan más de ciertas cuestiones que eran más clásicas de las ONGs y hacen suyos algunos de los principios humanitarios, como los clásicos principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Pero claro, no es lo mismo decir neutralidad para el Comité Internacional de la Cruz Roja o Acción contra el Hambre o Manos Unidas que decir neutralidad el gobierno de los Estados Unidos, neutral frente, que es un donante, como ustedes saben, y otros gobiernos. Pues esa tensión creo que se ha mantenido hasta hoy. Y quiero finalizar ya con algunas cosas más para situarnos en dónde estamos hoy y porque todos ustedes saben que el ámbito humanitario, seguro porque ustedes trabajan en este sector como nosotros y nosotras, no solo por la crisis de financiación de la USAID, que todos ustedes saben que ha sido muy, muy dramática y está contribuyendo pues, a cerrar muchos proyectos de muchas instituciones pues, en muchos países, sino también los recortes de otros estados han puesto en cuestión muchas cuestiones pues, en el ámbito humanitario. Y el propio vicesecretario general de las Naciones Unidas para cuestiones humanitarias ha propuesto esta idea del reseteo, el reinicio en el ámbito humanitario. El reinicio que se propone desde las Naciones Unidas es un reinicio más limitado. Pero en los trabajos que desde las ONGs o desde institutos como el propio IECA, digamos, estamos proponiendo, y era de las cuestiones que quería que hubiéramos hablado con Ada, y uno tal vez haya tiempo cuando vaya viniendo, queríamos proponer y algunas otras cuestiones. Y es una primera, el dar mucho más protagonismo a los actores locales y a la ayuda mutua. El sector humanitario, creo que no hay que negarlo, es un sector que vive todavía de una cierta lógica norte-sur, de una lógica de ayuda, de una lógica en una cierta medida colonial o con resabios coloniales, en una lógica también de cierto planteamiento cristiano o en cualquier caso siempre es occidental y no ha sabido incorporar planteamientos que pueden ser solidarios de otras culturas, de otras religiones y tal. Deben ustedes conocer que en los últimos años, por ejemplo, en el ámbito islámico han florecido muchas ONGs que es el Islamic Relief u otras que comparten muchas tareas de ayuda de las occidentales, de las ONGs o de los estados occidentales, pero que discrepan en otras y que incorporan más elementos religiosos de su solidaridad, de la zakat, de todo ese tipo de cosas. Eso hasta hace pocos años, en la ortodoxia humanitaria de muchas ONGs y de la propia Cruz Roja, era visto como con mucho temor. Y sin embargo, creo que la experiencia muestra que es algo que debemos de incorporar mucho más con esta idea de que nadie tiene y mucho menos tenemos. El monopolio de la solidaridad es el trabajo humanitario. Y en segundo lugar, el mayor peso de las organizaciones de la sociedad civil locales o de la propia sociedad civil local, aunque muchas veces no esté tan organizada. Es un hecho que todos ustedes conocen y que ha quedado claramente, y no quiero entrar en ese derrotero, claro en el tema de la DANA, por ejemplo, y de la respuesta pues, a esa situación, que los propios ciudadanos y ciudadanas son los que ayudan a los vecinos, a los familiares y tal. No como lo presentan los partidos de extrema derecha, esa idea un poco interesada que han presentado los partidos de extrema derecha de solo el pueblo ayuda al pueblo, con mucha demagogia. Claro que el pueblo ayuda al pueblo, pero no solo, y no es si tiene que participar los estados. Pero es evidente que no se ha sabido incorporar en el ámbito humanitario las acciones de ayuda mutua, de otro tipo de cosas que han contribuido pues, en la historia de la humanidad a salvar vidas y a mejorar la situación de muchas personas afectadas por los conflictos armados. Entonces, en esta idea del reseteo, creo que es una idea que
se comparte mucho pues, en este sector, pues, o de reinicio pues, en el sector humanitario, creo que es una buena oportunidad para redefinir precisamente cuáles serían los elementos mínimos, por ejemplo, de principios y de valores que el humanitarismo debe tener, y, sin embargo, a qué otras cosas debe abrirse, y debe abrirse a ámbitos más políticos y ser más abierto a eso. En el humanitarismo clásico ha habido siempre como una idea de que la mera voluntad de no ser politizados, pues a no ser políticos ya nos defiende, eso nos vacuna. Todos ustedes conocen que cientos de crisis en nuestro mundo hoy siguen siendo muy manipuladas. La propia financiación de los donantes está sujeta pues, a intereses geoestratégicos, políticos, económicos. Entonces, ese mantenimiento un poco de la apoliticidad de la ayuda es irreal. Porque también es irreal la ayuda, pues aunque no lo pretenda, llevar ayuda masiva a escenarios de crisis es intervenir, se quiera o no, pues en la política. Es favorecer a unos versus otros, puede ser manipulada por los actores. Es decir, no nos basta con esa voluntad virginal de los humanitarios de no ser manipulados y tal. Entonces yo creo que hay que aprovechar este momento de reseteo para ciertas cosas, y una es reconocer que en ciertas situaciones como el genocidio de Gaza, donde se incumple día a día el derecho internacional humanitario, el resto de normas, no basta con invocar eso, sino que los propios actores humanitarios pues tenemos que hablar y que criticar y que participar en la denuncia pública de las atrocidades. Y yo creo que eso es algo que sí ha ido cambiando con el tiempo. En la propia creación de los tribunales penales internacionales y de la propia Corte Penal Internacional, instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja participaron. Es decir, fueron muy activos en que hubiera un mecanismo de seguimiento, control y sanción de los crímenes de guerra, del delito de genocidio, del crimen de agresión o de los crímenes de lesa humanidad. Y creo que eso es algo que hay que ver. Que eso puede condicionar pues, el trabajo humanitario en ciertos casos, con la típica excusa que dan los estados de yo dejo que las ONGs vengan, pero que no abran la boca si visitan cárceles o ven campos o tal y cual. Lo que estamos viendo pues, en nuestro mundo es que es un irrespeto tan grande que ya eso no nos vale. Hay que cambiar un poco, creo yo, ese paradigma de ciertos mecanismos de defensa que nos hemos puesto en el ámbito humanitario para mantener una cierta esencia de valores. Hay que reconocer que el mundo en el que vivimos es un mundo donde no solo se irrespeta y se desprecia el derecho humanitario, sino todo el derecho internacional público, y hay que ser consciente de eso y creo que, por lo menos, entender que posiciones como las que representan instituciones más activistas como la Flotilla, no solo tienen legitimidad, que por supuesto que la tienen y nadie tiene que dudar eso, sino que son útiles y son necesarias. Que deba haber otras organizaciones que mantienen otra lectura de los principios, como puede ser el Comité Internacional de la Cruz Roja, para poder acceder bien, pero no todas, y yo creo que eso es algo que hay que reconocer, todas las organizaciones solidarias representamos lo mismo ni debemos defender muchas de las mismas cosas. Creo que hay un núcleo común que sí debemos defender. Y yo resumiría eso para concluir con una pequeña broma que también hacemos en el IECA a veces, que es cómo resumir mucho esta idea de humanitario, para no liarnos con los principios y tal. Y ahí serían como dos cosas. Ayudar a los amigos y a las amigas es muy humano, pero nada humanitario. Puede parecer una frase pues, un poco estúpida, y lo es. Su nivel intelectual pues, es mayor que esta frase, me disculpan. Pero creo que es una frase muy útil. Y la siguiente frase, y me disculpan también, tiene que ver con una especie de broma. Cuando yo era niño se nos contaban los chistes de Jaimito. Creo que ya no se cuentan, ¿no? Pero todos saben qué son los chistes de Jaimito, ¿no? Entonces hay un chiste que es el siguiente. Jaimito, ¿cuáles son los 5 principios humanitarios? 4 principios humanitarios. Los 3 principios humanitarios son 2. Imparcialidad. Es decir, si uno tiene que reducir mucho la idea de humanitario y no liarse con discusiones filosóficas sobre principios, valores y tal, es esa idea de imparcialidad,
atención de las personas afectadas por conflictos o por situaciones de crisis en función de su necesidad, de sus derechos y no condicionadas por elementos de sexo, género, raza, edad, cada vez soy más sensible a ese tema, claro, filiación política o cualesquiera otra cosa. Creo que es esa idea la que puede poner muy de acuerdo a sectores activistas o a sectores más de un humanitarismo más clásico. Y en esa idea es un poco pues, en la que estamos trabajando y que queremos eso, discutir con personas como ustedes interesadas pues, en estas cuestiones y con Ada Colau cuando llegue, que ya queda menos. Muchas gracias. Yo dejo la perorata aquí y sí abriríamos un turno de intervenciones donde puedan ustedes contar sus inquietudes, no solo preguntas ni nada de esto. Confío pues, en haber podido comunicar algunas de las cuestiones en las que llevamos tiempo trabajando en IECA que sintonizan con esta sesión que tenemos hoy, un poco traumatizada por los horarios, iba a ser esta sesión, pero por lo menos sí haber compartido algunas de las cuestiones que creemos que son relevantes si de verdad queremos vincular a las tareas solidarias a cada vez más gente, con buenas intenciones y también con buena práctica, que sirvan para poner fin a cierto sufrimiento que no solo va a menos en nuestro mundo, sino que lamentablemente parece que va a más. Gracias. Pues eres la esperada. Gracias por esperarme. Oye, gracias por venir y un público muy activo con muchas preguntas, o sea que te... Bueno, pues muchas gracias por venir, Ada. No, un placer. Lo siento llegar tarde, pero ya sabéis los trenes cómo van. Este día, pues nada, vaya lío que te hicimos con invitarte a esto. No, como les decía, pues al inicio, pero no hablo mucho más, nos apetecía mucho tener oportunidad desde el ámbito más clásico, humanitario, ONGs y tal, tener la oportunidad de conocer más la experiencia de la flotilla y también tus reflexiones como activista antes de ser alcaldesa y después de ser alcaldesa al respecto. No te presento porque ya creo que todos te conocen, pero Ada, aparte de haber sido alcaldesa durante 8 años, viene de los movimientos sociales, de la plataforma de afectados por la hipoteca, y desde que dejó de ser alcaldesa se ha vinculado mucho con iniciativas como esta de la flotilla, que es la que sí nos gustaría que por lo menos compartieras con nosotros y nosotras algo en este rato. Gracias. Oye, muchas gracias por estar aquí y esperar tanto tiempo. Y gracias, Paco. ¿Qué puedo compartir? O sea, yo efectivamente me considero activista social, es lo que he sido toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde la adolescencia. He tenido la inquietud de, en un mundo injusto, intentar hacer algo para que pudiera ser un poquito mejor, ¿no? Y con esa inquietud pues he hecho múltiples activismos a lo largo de mi vida. Y también desde esa inquietud, o sea, no son personas diferentes, de esa inquietud sucedió en un momento muy concreto, ¿no? Con el 15M, la movilización en las calles, que hubieran candidaturas populares que me llevaron a la alcaldía de Barcelona de forma completamente imprevista, porque es algo en lo que jamás había pensado ni había imaginado. Y eso fueron 8 años al final, para no haberlo pensado nunca, pues vaya, ¿no? 8 años de mi vida. Pero luego, cuando dejé de ser alcaldesa, aunque me propusieron seguir en la institución y presentarme a otros cargos, tuve claro que no, que quería volver al activismo, ¿no? Pero bueno, el tema de Palestina, en realidad, yo ya empecé, o sea, había sido siempre solidaria con la causa palestina por parecerme que la situación de ocupación colonial, de incumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas, era una injusticia de décadas. Pero la situación de apartheid, antes de empezar la situación de genocidio en Gaza, ¿no? Se radicalizó de manera muy violenta, ¿no? Y muy dura. Entonces, siendo aún alcaldesa, tuvimos la interpelación por parte de los movimientos de solidaridad con la causa palestina para que rompiéramos relaciones, y efectivamente el Ayuntamiento de Barcelona fue la primera institución en toda Europa que rompió relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Antes de que empezara la situación de genocidio en Gaza. Eso conllevó mucha polémica, me presionaron mucho otros partidos, empezando por el Partido Socialista, que estaba totalmente en desacuerdo en romper relaciones en ese momento. Y
me pusieron una querella penal, me llevaron a la Audiencia Nacional, al final acabó todo archivado, pero bueno, el movimiento sionista está muy organizado y tiene mucho dinero detrás, así que hubo una presión muy fuerte. Pero claro, ya venía de esa situación de politización fuerte, ¿no? De estar denunciando la situación de apartheid, romper relaciones como alcaldesa y todo lo que conllevó. Cuando dejé de ser alcaldesa, pues ese activismo permaneció y evidentemente aumentó cuando empezó la situación de genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, yo creo que me pasó como a la mayoría de la población, que llevaba más de un año harta de sentirme impotente, ¿no? Viendo en directo cómo se cometía un genocidio y diciendo tenemos que poder hacer algo. O sea, no puede ser que la mayoría de la población, es evidente que estamos en desacuerdo con que se esté masacrando a una población entera, miles de niños y niñas destrozados en directo, escuelas, hospitales devastados, y que no podamos hacer nada, ¿no? Entonces, para mí, hice todo lo que pude, digamos, visité Cisjordania, porque a Gaza no se podía ir, pero fui con una misión diplomática internacional y visitábamos la situación de apartheid en Cisjordania. Fui al Tribunal de la Haya también a apoyar la causa que puso Sudáfrica, ¿no? Para acabar con la impunidad de Israel. Y luego intenté ir con la flotilla cuando surgió la primera ocasión, con la flotilla del año anterior, que iba a salir de Estambul, pero Israel tiene mucho poder y consiguió evitar, como había pasado en otros casos anteriores, que la flotilla de Estambul pudiera salir. Estuvimos una semana ahí esperando y al final le quitaron la bandera al barco y sin bandera no se podía navegar, entonces no pudimos salir. Y entonces, cuando se volvió a proponer la flotilla, esta vez salía de Barcelona y salía con 50 barcos, ¿no? Entonces, claro, no podía no ir, era mi ciudad. Mi familia intentó que no fuera, la verdad. Mi madre, que nunca me ha pedido nada y siempre me ha apoyado, me dijo, esta vez no, basta ya, estoy harta de sufrir. Me hizo dudar, pero al final mis hijos aceptaron que me fuera y se lo agradecí muchísimo, pero es verdad que tenía que ser en principio una travesía de 10 días y acabó siendo 5 semanas con todo lo que nos pasó, que no es nada comparado con lo que está sufriendo el pueblo de Palestina, o sea, porque nada de lo que nos pasó a nosotros, los drones y luego los pocos días de cárcel, etcétera, nada de eso se puede comparar con lo que está sufriendo el pueblo de Palestina. Pero para mí la flotilla, sobre todo, fue ese movimiento generalizado, que no era solo la gente que íbamos en los barcos, que fueron las decenas de miles de personas que se movilizaron aquí contra la Vuelta Ciclista, en muchas manifestaciones, en Berlín, donde en Alemania es tan difícil manifestarse, una manifestación masiva, la huelga general que hubo en Italia, ¿no? De repente fue como una ocasión, una oportunidad, un momentum donde la flotilla se convirtió en un símbolo para que todas esas movilizaciones y todo el mundo pudiera poner el cuerpo, que es lo que necesitábamos, yo creo, ¿no? Que delante de la impotencia, de las redes sociales, de estar sola en casa, diciendo cómo puede ser posible esta barbarie y que no la podamos detener y que los países, los estados no estén haciendo nada para detenerlo y para hacer cumplir el derecho internacional, porque estamos hablando de mínimos, no de máximos, ¿no? Pues eso, de repente hubo un momentum donde la humanidad se hizo sujeto y habló, ¿no? Y fuimos todas las que nos movilizamos, no fuimos solo los que íbamos en el barco, ¿no? Sino que los que íbamos en el barco sentimos que efectivamente éramos millones porque nos estábamos movilizando al mismo tiempo en muchísimos lugares. Entonces fue esos momentos bonitos, ¿no? De ver cómo la gente, que parece que no tenemos pues, poder económico, no tenemos poder mediático, no tenemos poder judicial, pero somos mayoría, y somos mayoría la población que no quiere un genocidio. Entonces, si esa mayoría, con esa conciencia, se coordina y se moviliza al mismo tiempo, esa mayoría tiene poder, ¿no? Entonces, es verdad que la situación de genocidio continúa, la situación de ocupación, de apartheid, pero sí que toda esa movilización tuvo un impacto porque tuvieron como mínimo que hacer ver que hacían un alto al fuego, hubieron algunas reacciones. Insisto, la situación de vulneración de derechos permanece, seguramente no tan intensa como en otros momentos, pero hay que seguir denunciando el genocidio y hay que seguir movilizándose por Palestina. Pero sí, la movilización consiguió que hubieran reacciones o que, por ejemplo, el Estado español tuviera que hacer comunicados diciendo que amparaba la flotilla, que la flotilla estaba bajo su protección, cosas que eran impensables, ¿no? hace un tiempo. Entonces yo creo que el caso de la flotilla nos tiene que animar a seguir, básicamente, ¿no? Porque nos demuestra que efectivamente la gente tenemos más poder del que nos quieren hacer creer, ¿no? Muy bien. Y antes de dejar paso, porque toda esta gente estaba esperando que llegaras tú. Aquí estoy. Entreteniendo.
Pero sí, retomando un poco el espíritu de cuando te invitamos y que te comunicamos, en la flotilla seguro que habéis hablado muchísimas veces sobre cuestiones humanitarias, las diferentes formas de solidaridad, cómo el activismo puede relacionarse. ¿Cuál es tu reflexión ahora? Y soy muy rápido con la pregunta para que tú puedas hablar. Sí. ¿Cómo ves la posible sinergia de mundos que han estado muy separados, el del activismo político más militante y tal, el mundo humanitario muchas veces muy imperado por la neutralidad, la no toma de posición? ¿Crees que en un mundo como el que vivimos ahora hay más espacios, más? ¿Cómo vives eso? Porque seguro que en la flotilla, bueno, yo como que también habéis hecho ayuda humanitaria, sí. ¿cómo lo visualizáis? Yo como activista te diría que por mi experiencia de décadas de activismo, primero creo que no hay que generalizar. Hay movimientos sociales y movimientos sociales. Hay algunos que son como muy puristas y anticolaboración, ¿no?, con otros espacios políticos o humanitarios o de cualquier otro tipo. Hay otros movimientos sociales, en cambio, ¿no?, que consideran que cada uno desde su papel, pero que hay que coordinarse y que cuantos más seamos, mejor. Yo me incluyo en esta versión pragmática y creo que eso, necesitamos ser cuantos más mejor y cada uno desde su trayectoria, desde lo que pueda aportar. Son trayectorias absolutamente complementarias, ¿no?, donde cada uno puede jugar papeles distintos. Por ejemplo, cuando hay una movilización social muy fuerte, hace falta gente en la calle, pero también hace falta gente que interlocute con la administración para luego aterrizar las demandas, ¿no?, y hacer seguimiento de esas demandas. Entonces, hace falta gente en todos sus frentes, digamos. Y lo bueno sí sería que fuéramos lo más coordinados posibles. Yo he tenido experiencias muy positivas en ese sentido, ¿no?, desde donde siempre pueden haber tensiones por las diferentes trayectorias, pero, por ejemplo, en la plataforma Afectados por la Hipoteca, que es uno de los movimientos en los que he estado más años, ¿no?, pues pasó eso. Por ejemplo, hicimos una recogida de firmas para hacer una ILP, ¿no?, una iniciativa legislativa popular por el tema de la dación en pago y parar los desahucios, etcétera. Recogimos más de 500.000 de firmas. Y lo hicimos articulándonos con otros actores mucho más clásicos, como podían ser grandes ONGs del tercer sector o sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre digo, al poder le interesa, o al poder, al status quo, ¿no?, a los que tienen privilegios y quieren que nada cambie, le interesa que estemos divididos y nos sintamos impotentes y nos quedemos deprimidos en casa o atomizados en nuestro reducto de afines, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tejer alianzas muy transversales con objetivos comunes y utilizar todas las fuerzas, todos los talentos, todas las trayectorias para, en este caso, en un momento especialmente difícil de la humanidad como el que estamos ahora, donde avanza el autoritarismo, pues directamente, ¿no?, para detener ese autoritarismo y para defender la vida humana y las cuestiones más básicas que están hoy en juego, ¿no?, que ya ni siquiera ya parece que la ley internacional, que la Carta de Derechos Humanos sea algo que tenga vigencia. Entonces, sinceramente, creo que todo el mundo es necesario. Yo, Floriano, que estás aquí, justo cuando llegabas, estábamos hablando del papel de los municipios. Hemos ido por derroteros insondables y hemos acabado sobre los retos de la cooperación ahora, todo esto, y ha surgido el tema de las municipalidades, del porqué de la cooperación descentralizada en el ámbito español. ¿Nos podrías aportar algo de eso, ya que tú estuviste 8 años ahí? Barcelona sí ha sido un municipio que ha mantenido siempre... Sí. Bueno, sí, nosotros entendimos que no era solo una cuestión de aumentar los recursos en materia de cooperación y solidaridad, sino de cambiar el enfoque. Entonces, de hecho, directamente a lo que era la antigua Dirección de Cooperación y Solidaridad la llamamos Dirección de Justicia Global, porque entendíamos que hay una cuestión de injusticia global, hay unas relaciones desiguales de colonialismo, de imperialismo, donde Europa es directamente partícipe y, por lo tanto, no se trataba de hacer beneficencia ni de ayudar, sino que se trataba de hacer justicia. Y por eso directamente le cambiamos Entonces, eso también lo intentamos reflejar en políticas donde no simplemente se trataba de hacer proyectos pues eso, de apoyo a diferentes situaciones de necesidad o de situaciones extremas humanitarias que pudieran haber en el planeta,
sino de asumir responsabilidades, ¿no? Y de asumir responsabilidades también en nuestros actos cotidianos en la propia ciudad. Y, por ejemplo, dentro de la estrategia de justicia global, una cosa que empezamos a hacer que no se había hecho nunca en el Ayuntamiento de Barcelona fue revisar todos los contratos que tenía el Ayuntamiento de Barcelona y empezar a poner cláusulas de derechos humanos para que las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Barcelona no pudieran, por ejemplo, estar en los territorios ocupados de Palestina. Y eso ha forzado a que finalmente, después de años, porque estas cosas son lentas en la burocracia institucional, es una de las cosas que desesperas, que es muy lenta, pero bueno, hemos persistido en esa política. Y hoy, por ejemplo, pues una empresa tan importante como Alstom, que ha ganado durante muchos años, ¿no?, el concurso para hacer los tranvías en Barcelona, pues ha tenido que dejar de la pequeña participación que tenía en los territorios ocupados en Palestina, ha tenido que dejar de hacer eso porque si no perdía el contrato en Barcelona, ¿no? Y por lo tanto se ha demostrado la eficacia de efectivamente llevar la visión de justicia global no simplemente a proyectos de ayuda en el territorio, sino a ser consecuentes en que las políticas del día a día de la propia institución sean coherentes con lo que se defiende y se denuncia y que, por ejemplo, no se trabaje con ninguna empresa que pueda ser cómplice de una vulneración de derechos humanos. Y por concluir por mi parte, y ya damos paso a las personas que están esperando, tu visión desde que fuiste con la flotilla, con el modelo de ayuda humanitaria que está imponiendo Israel y, bueno, ¿cómo visualizas tú, qué noticias tienes tú ahora que seguro que tienes de lo que está sucediendo desde esa perspectiva en Gaza con la expulsión de ONGs? Bueno, claro, la situación es de barbarie, directamente es de barbarie, es eso, es destruir el derecho internacional y no se puede llamar ayuda humanitaria a lo que está permitiendo Israel, es que no se le puede llamar ayuda humanitaria, no le podemos conceder eso, o sea, la ayuda humanitaria es sin condiciones y es dejar que las organizaciones humanitarias puedan hacer su trabajo de atender la vida humana y sus necesidades y salvar vidas, y eso Israel no lo está permitiendo, está utilizando todos los condicionantes a la ayuda humanitaria para persistir en su política de ocupación y de genocidio directamente. Entonces, no se le puede llamar ayuda humanitaria cuando además eso está expulsando a ONGs de trayectoria totalmente acreditada y no les está permitiendo hacer su trabajo. Entonces, claramente ya lo han dicho, ¿no?, que Netanyahu y Trump han dicho lo que quieren hacer en Gaza, quieren hacer un resort y un gran negocio inmobiliario turístico sobre miles y miles de cadáveres. Entonces, frente a esa barbarie, evidentemente que no se puede considerar un interlocutor legítimo a Israel. Israel es un Estado genocida, su presidente está en busca y captura, y hasta que no sea capturado ese gobierno y se sea procesado ante un tribunal de derechos humanos, delante del Tribunal Internacional de la Haya, no habrá justicia. Muy bien. Pues ahora sería el momento de si hay algunas preguntas, porque hemos abierto ya un turno antes, pero nos hemos centrado mucho en temas de derecho internacional, pero también en cuestiones humanitarias, de información sobre los recortes de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas. Pero... muchas gracias. ¿Crees que puede llegar a hacerse este resort? O sea, lo vemos un poco como una locura... que dices, es inimaginable. ¿Crees que puede llegar realmente a decir si ahí habrá un resort con la torre de Trump, con... O sea... Si no nos movilizamos para impedirlo, sí, son capaces de hacerlo. Yo creo que ya han demostrado que son capaces de todo. Han sido capaces de matar a decenas de miles de niños y niñas inocentes, han sido capaces de hacer todo tipo de barbaries que nos parecían inimaginables a nosotras, ¿no?, hace 3 o 4 años. Y no solo Netanyahu, o sea, Trump está llevando al ICE a matar a gente directamente en las calles de Estados Unidos, que se supone que era una democracia referente del mundo occidental. Y eso era inimaginable, como digo, hace 3 años. Entonces, ellos ya se han quitado la careta y ya no intentan disimular, no intentan disfrazarse de democracia. Son muy sinceros en que están ahí defendiendo unos intereses económicos y un poder fáctico muy concreto y un proyecto neocolonial. Entonces, o hay una movilización generalizada de la humanidad para impedirlo, o ellos son perfectamente capaces de hacerlo. Sí. Gracias. Qué bien. A ver si lo digo sin morirme de nervios. ¿Por qué? No sé hablar en público. A mí me ha gustado mucho lo que has comentado de que la flotilla no solo dio visibilidad al aspecto del conflicto, sino que hizo que mucha gente y muchas asociaciones se posicionaran. Y me gustaría saber qué estrategias tenéis, porque el posicionamiento a favor y en contra es muy útil para identificar quién va a estar en contra de esto y quién me va a apoyar en la causa. Y qué estrategias lleváis en ayuda humanitaria, en activismo, para que estas cosas ocurran.
no solo en nivel individual las personas de la calle que se posicionen a favor o en contra, sino otras instituciones. ¿Qué hacéis para que la gente se ponga las pilas? O no, o sea, lo que sea. Bueno, yo creo que eso es que también depende mucho de los contextos sociales, del momento social, mediático, político, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar siempre como muy conectado con la realidad y con la calle y ver cuando hay una oportunidad y aprovecharla, básicamente, ¿no? Entonces hay momentos de fuerte movilización, como pudo ser el 15M, donde estábamos todas en las calles y en las plazas discutiendo y visibilizando conflictos. Hay otros momentos donde ha pasado la pandemia, han pasado muchas cosas, ¿no? Y ha habido el auge de las redes sociales, ¿no? Una mayor atomización. Ahora es un momento de menor movilización y ha sido más difícil articular la movilización. Estábamos mucha gente desesperada diciendo cómo puede ser que haya un genocidio en directo y la gente no esté masivamente. Yo iba a las manifestaciones regularmente y había muchas veces que éramos poquita gente, ¿no? Y parecía desesperante. Es decir, ¿cómo puede ser que haya...? Yo sé que la mayoría de la población está en contra de un genocidio, pero ¿por qué no están saliendo a la calle, ¿no? Bueno, pues de repente hubo una gente que vio la oportunidad de generar una gran locura, que era, hemos estado intentando hacer una flotilla con un barco o 2 barcos y nos han parado cada vez, pues vamos a cometer la locura de hacerlo con 50, ¿sabes? Y funcionó. Entonces es eso, es siempre abrir el horizonte de lo posible y no resignarse jamás, que eso es lo que quieren los malos, que nos resignemos y nos deprimamos y nos quedamos en casa, e intentarlo siempre hasta que encuentras el contexto de oportunidad y ahí, ¿no? Conectas con un sentir general y la gente encuentra la manera de expresar no solo el malestar, sino también la esperanza, ¿no? Que al final es... O sea, el miedo es un factor movilizador importante, ¿no? Para protegernos, para defendernos de la extrema derecha, del odio, de un genocidio. Pero el miedo no construye, ¿no? Al final lo que necesitamos sobre todo es generar espacios de movilización con proyectos de futuro y con esperanza, que eso es lo que realmente genera un horizonte alternativo, ¿no? al status quo actual. Entonces, no es fácil, pero es estar ahí, intentarlo tantas veces como sea necesario. Y creo que una de las cosas también que es clave, y eso lo he vivido tanto como alcaldesa como activista, estoy muy convencida de esto, es que en este mundo globalizado, donde todos los problemas parecen tan grandes, ¿no? El capitalismo, el cambio climático, los genocidios, además vivimos en lo que Naomi Klein definió también hace ya muchos años, ¿no? Como la doctrina del shock, que es que no está reaccionando todavía frente al genocidio, que ya han pasado 50 cosas más horribles y no tienes tiempo de denunciar una cosa que están pasando 3 más, ¿no? Entonces estamos todas como en shock permanente, ¿no? Bueno, pues frente a eso, yo creo que una de las cosas que seguro que es una estrategia de hormiguita pero imprescindible es fortalecer comunidades. En cualquier lugar, o sea en tu escalera de vecinos, en el barrio, en el trabajo, en el sector cultural, fortalecer comunidades donde las relaciones entre personas destruyen precisamente, pueden desarticular esa sensación de aislamiento, de impotencia, ¿no? Y desde pequeñas cosas cotidianas donde nos organizamos para... Pues un día recoger dinero para una causa como la Palestina, otro día para ver cómo hacemos el boicot a determinadas empresas que son cómplices del genocidio, tal. Pero esas comunidades donde nos conocemos, cuando otro día tú tienes un problema, sabes a quién recurrir para pedir ayuda y no sentirte sola en casa, esas redes, ¿no? Son las que luego, cuando hay un contexto de oportunidad global, se movilizan y hacen que la potencia, ¿no? de la mayoría social se pueda expresar. Entonces, creo que fortalecer comunidades como concepto, tanto desde la institución como desde el activismo individual, allí donde esté cada una, creo que es un concepto básico. Abundando en esto, yo no sé si habéis visto de estos días, pues ha habido muchos análisis que viendo el caso de Minneapolis y cómo la población ha conseguido que se vayan los del ICE, tal y cual, tiene que ver mucho con esto, con comunidades de todo tipo, desde youtubers o tal que filman y mandan hasta académicos, comunidades escolares que han protegido a los niños y las grupos niñas. de inmigrantes que estaban ya organizados y que se informan unos a otros de para dónde van los malos. O sea, que eso ha sido lo que ha mantenido bastante. O sea, que creo que había alguna...
Uy, hola. Hola. Primero que todo, Ada, un placer escucharte y tenerte aquí. Qué Eso es bien. lo primero. Siento que da bastante esperanza de alguna manera, Qué así bien. que muchas gracias. Y la pregunta que se me ha ocurrido viene un poco en relación con lo que estabas hablando sobre generar comunidad, y es que yo personalmente desconozco cómo usas tú las redes sociales o qué perspectiva tienes al respecto, pero quería preguntar hasta qué punto consideras que hacer uso de ellas para realizar activismo es útil, porque sí que creo que es una forma de conectar con mucha gente a la que igual pues no tenemos acceso, obviamente, pero también creo que corremos el riesgo de caer en esto del activismo performativo o quizá contribuir también al problema de sensibilizarnos de cara sobre todo el conflicto de Palestina, que creo que al final lo que tú decías del estado de shock tiene mucho que ver con que vemos muchas imágenes muy impactantes constantemente y sé que mucha gente las publica de cara a, de alguna forma, hacer entender a la gente lo que está pasando en la franja de Gaza, pero también creo que al final contribuye al estado de shock y al final también como que nos paraliza muchísimo. Entonces quería saber qué opinas al respecto. Sí, sí, es un Gracias. temazo que da para hablar muchísimo. Yo creo que las redes sociales, primero, son una herramienta, no son una estrategia en sí mismo, o sea, tampoco no son el campo de batalla. El campo de batalla es donde estamos las personas humanas físicas, ¿no? Entonces, es una herramienta. Es una herramienta que además está dominada por grandes tecnológicas que básicamente son de extrema derecha, porque ya están saliendo del armario y ya no disimulan, ¿no? Elon Musk, todos sabemos de qué palo va, o sea, hace el saludo nazi directamente y son amigos de Trump, controlan el algoritmo y por tanto sabemos que las redes sociales ya no es solo que sean una esfera digital que no es la física, ¿no? Y que no se puede confundir con el activismo, digamos, del día a día, pero es que además es una herramienta privada, son grandes empresas controladas por la gente que está haciendo el mal. Entonces, sin embargo, las redes sociales dominan, como yo que sé, los medios de comunicación durante décadas, ¿no? Dominan gran parte de la narrativa y por tanto es un lugar de disputa. Entonces yo soy partidaria, como decía antes también, siempre desde una visión pragmática, de no renunciar a utilizar esas redes de forma táctica puntual, pero no confundirlo con la estrategia principal de lucha y de conquista de derechos y de libertades, ¿no? Entonces, intentar hackearlas en la medida de lo posible, intentar utilizarlas para nuestra conveniencia, para contactar con gente, para denunciar situaciones como la de Palestina, para lo que podamos usarlas, pero siempre siendo muy conscientes de que están dominadas por quien están dominadas y también que hay que ser un poco más rápidas. No sé, yo, por ejemplo, lo viví, como ya soy veterana, digamos, y paso de los 50, y estuve en la oleada de movilizaciones de lo que se llamó antiglobalización, ¿no? Del principios de 2000. Y entonces ahí nosotras lideramos, o sea, hackeamos el uso de redes cuando no se hablaba casi de las redes, ¿no? Y entonces fue el momento donde se utilizaban los blogs, indie media, empezó Twitter en ese momento, ¿no? Y ahí es verdad que nosotras lo utilizamos muy a nuestro servicio y fue muy útil en ese momento las redes sociales. Luego el poder vio ese uso de las redes sociales y lo incorporó y lo multiplicó por 10.000 con muchísimo dinero detrás, ¿no? Entonces no te puedes quedar ahí, tú tienes que ya darle la vuelta y entonces si siguen siendo dominantes, pues no dejar de usarlas totalmente, pero no confundirlas con tu terreno principal, ¿no? Entonces, y en ese sentido creo que sí hay que tener una mentalidad muy hacker en ese sentido y usarlas cuando se pueda a nuestro beneficio, pero no confundirlas con nuestra estrategia. Hola, bienvenida a Madrid. Te quería hacer una pregunta y es, ¿cuál es tu opinión de la situación que se está viviendo ahora mismo en Cuba? En Cuba, pues mira, hoy justo he firmado una llamada para una flotilla hacia Cuba. Se quiere organizar una flotilla para romper el bloqueo a Cuba, porque más allá de la cuestión política que tiene décadas detrás, que pueden haber muchas opiniones con matices, con una situación compleja, etcétera, pero una situación de bloqueo que ya existía y que era injusta, ¿no? O sea, la población cubana tiene que poder decidir su futuro, punto. O sea, como cualquier nación soberana, ¿no? Ese sería el punto de partida democrático básico. Debe ser la población cubana la que decida sobre su futuro. Pero dicho esto,
más allá de la cuestión política, ahora hay una situación de bloqueo que está generando una situación humanitaria extrema, que ya no hay energía, que no hay alimentos básicos, etcétera, que está poniendo en peligro la vida de la gente directamente. Entonces hay una cuestión humanitaria y precisamente por eso hoy se ha hecho público que se pone en marcha también una flotilla para romper el bloqueo a Cuba por la cuestión humanitaria, o sea, para que puedan llegar los recursos básicos y la población pueda decidir libremente, no amenazada, ¿no? por una situación de bloqueo y de falta de acceso a los recursos básicos. Sí, además ya conocen ustedes que hay algunos países como México que han declarado ya pues, el envío de ayuda humanitaria. Algunas organizaciones internacionales están moviéndose también. Lo que pasa es que el gran problema que ha tenido Cuba en el pasado es que ha estado tan ajeno a todos los circuitos, también los humanitarios. Pues en el pasado, no ahora, pero se lo comento como una anécdota para que veamos cómo cambia todo. Cuba ha sido país donante de ayuda humanitaria, o sea, no solo los médicos y tal. Entonces, por ejemplo, nunca sabíamos cómo analizar eso, cómo contabilizarlo, claro, la contribución de los médicos cubanos en miles de situaciones. Y ahora, pues, en muy poco tiempo, claro, ya eran país receptor de ayuda de la Unión Europea, por ejemplo, en medicamentos, cosa que se cortó también poco a poco. Y ahora sí que es una situación también para los actores humanitarios muy, muy complicada, con la única ventaja que los actores locales se pueden canalizar todo eso muy bien. Es decir, si se habla de humanitarizar aquella crisis, que falta hace, como dice Ada, no es con un modelo occidental de cooperantes, no. Olvídense ustedes de eso. Cuba tiene gente suficiente para poder distribuir eso si se les deja y se ordena de una manera coherente desde el punto de vista técnico. Capacidades humanas tiene todas las que quiera. Digo esto porque en el ámbito también Cuba siempre es eso, un caso tan estrambótico que no sabemos cómo abordarlo ni cuando era país solidario, entre comillas, o bueno, y sin comillas, a país muy necesitado ahora. No sé si hay más palabras porque... Sí. Quedan solo unos pocos minutos, pero tendríamos para una o dos palabras más. Por favor. Hola, buenas tardes. Solamente 3 cositas. Una es mi admiración por todos los que habéis estado en la flotilla, mi comprensión a tu madre, porque verdaderamente cuando salían las noticias se nos ponían los pelos de punta y creo que habéis tenido mucho valor. Luego, una puntualización sobre la doctrina del shock de Naomi Klein, que es que habla de la Escuela de Chicago y dice que siempre hay una intervención, pone a la gente en shock y después hay un negocio que suele ser la reconstrucción. Total. Y en el caso de Palestina, pues es lo que hablabais antes, el resort y todas esas cosas. Total. Y luego la pregunta era, tú que has estado en la política de aquí, ¿cómo ves actualmente este país y estos nuevos movimientos que está habiendo para una posible unión de la izquierda? Gracias. El tema de actualidad. Sabía que saldría. Bueno, yo lo he dicho, ayer lo dije en unas declaraciones a prensa, que a mí me parece que es como de sentido común, creo que es el sentir mayoritario de la gente y especialmente con pues, los resultados electorales que se están viendo en algunas elecciones autonómicas recientes, ¿no? Como lo de Aragón, que ha sido un fracaso absoluto desde el punto de vista progresista y una victoria de la derecha y de la extrema derecha. Nos jugamos mucho y entonces es evidente que las izquierdas en general, en el sentido amplio de la palabra, ya sean desde los nacionalismos periféricos, ya sean formaciones estatales, me da igual, en general las formaciones progresistas tienen que hacer una autocrítica acelerada, rápida, constructiva, para rectificar lo que sea necesario y hacer un frente democrático lo más amplio posible, porque nos jugamos muchísimo, o sea, nos jugamos tener el AIS en nuestras calles, o sea, y no es broma. O sea, tanto Vox, tanto Abascal como Ayuso
han reivindicado públicamente tanto la agenda como las prácticas de Trump. Están dándole premios a Trump, le están dando premios a Milei, que acaba de aprobar volver a la jornada laboral de 12 horas y eliminar la indemnización por despido, entre muchos otros derechos que se están cargando. Esa es su agenda y no se esconden. Entonces, no nos podemos permitir esto. Entonces, ya creo que esto va más allá de la unión de las izquierdas. Y va más allá del tema de la coalición electoral. O sea, creo que es un momento de impulsar frentes democráticos amplios, transversales, donde no sobra nadie, no sobra absolutamente nadie, donde el debate no puede ser de personalismos, de egos, de batallitas, de rencillas del pasado. O sea, eso no le interesa a nadie. Y los partidos políticos tienen que estar al servicio del interés general y de la mayoría social, punto. Entonces, y la mayoría social necesita ahora que se siga defendiendo una agenda social que cuesta mucho de pelear, ¿no? En materia de vivienda, de defender y proteger la sanidad y la educación pública, los derechos laborales, o sea, mantener esa batalla por la agenda social, pero además defender derechos y libertades democráticas básicas que hoy están en juego y que parecía imposible muchas cosas que están pasando en Europa, que están pasando en Estados Unidos y están pasando. Entonces, si no queremos que pasen aquí, nos tenemos que poner las pilas muy rápido y todo el mundo es necesario. Eso me lo preguntó ayer un periodista. Yo he dicho, estoy dispuesta a ayudar en lo que sea. Solo faltaría, si digo todo el mundo es necesario, pues estoy dispuesta a ayudar en actos públicos, en reuniones, en lo que pueda ayudar, pero no soy candidata, no soy candidata. He estado 8 años en primera línea y sé cuál es el coste personal y familiar de estar ahora mismo en primera línea política y no estoy pensando en volver a esa primera línea. Pero en todo lo que pueda ayudar, ahí hay que estar, arribando el hombro. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no, yo tendría una para cerrar con el tema que nos trae aquí. Hemos hablado y vamos un poco toda la lógica de esta sesión de la necesidad de trabajar juntos, organizaciones de diverso tipo, Esto siempre es fácil decirlo, pero por ejemplo, tú que has conocido también las organizaciones humanitarias, las organizaciones de cooperación clásicas, ¿qué crees que deberían de cambiar o qué procesos deberíamos iniciar a construir para que eso que hemos hablado al inicio de la convergencia y tal fuera posible? Porque reticencia sigue habiendo, unos nos vemos más virginales humanitarios. Sí, yo creo que hace falta, no sé, es que todo el mundo es necesario. Entonces, con un poquito de humildad y apertura de miras, es que veremos que todo el mundo es necesario y que todo el mundo tiene un papel. Y yo he tenido muchas experiencias positivas en ese sentido. O sea, lo puedo decir desde lo positivo, no desde lo negativo, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma Afectos por la Hipoteca te explicaba el caso ¿no? Donde la PA claramente tenía liderazgo social, porque fuimos un movimiento social que sin ningún dinero, sin ningún apoyo ni político, ni mediático, ni de ONGs, de nada, nadie había visto el problema. Y nosotros que estábamos en la calle peleando por el derecho a la vivienda, vimos que ahí había un problema que afectaba a miles de personas y estaba silenciado. Entonces ahí las ONGs tendrían que hacer la pequeña autocrítica de que estaban tan en sus cosas formales, en sus proyectos, en sus subvenciones, en su tal, que se habían desconectado de esa problemática y no la habían visto. Pero si las ONGs son capaces de reconocer que hay un liderazgo social que sí ve eso, y entonces ofrecen todo su conocimiento, sus capacidades de incidencia y lo ponen al servicio de eso, todo el mundo gana. Entonces, yo insisto, creo que todo el mundo es necesario, y todos los papeles son necesarios. Hace falta quien esté en primera línea dando la batalla, poniendo el cuerpo y haciendo activismo que señale, ¿no?, las grandes contradicciones del sistema, las grandes vulneraciones de derechos. Por lo tanto, ese activismo social es imprescindible, tiene un valor fundamental y hay que ayudarlo y apoyarlo, pero luego también hace falta un papel de traducir las propuestas en leyes, de hacer proyectos que materialicen y que hagan sostenibles también esas luchas y que no dependan del voluntarismo cada día, ¿no?, y de poner el cuerpo cada día. Entonces, todo el mundo es necesario, ¿no? Y con humildad se consiguen grandes cosas. Yo eso, por ejemplo, también tengo una experiencia muy bonita con el sector humanitario, que fue en la pandemia como alcaldesa, seguramente porque tenía trayectoria como activista social, ¿no? Me llamó el que entonces era el presidente de Médicos Sin Fronteras y me dijo, oye, tenemos experiencia en emergencias humanitarias, a lo mejor os podemos ayudar. Y yo, como venía del activismo social, le dije, ay, sí, muchas gracias, vente al ayuntamiento. Claro, una visión tradicional de un gestor público o de un partido político, le habré dicho, muchas gracias por el ofrecimiento, si se me ocurre algo ya te llamaré. Ya te llamaré porque yo tengo una gran
estructura y tenemos grandes profesionales y tal. Y yo le dije, no, genial, qué bien, vente conmigo y vamos a hablar con los gerentes municipales. Los gerentes municipales se quedaron sorprendidos cuando los convoqué como alcaldesa para hablar con el presidente de Médicos Sin Fronteras. Pero fue la diferencia, la gran diferencia de que en poquísimo tiempo Barcelona, viendo también cómo estaba yendo en Madrid de mal, ¿no? Porque estaba yendo muy mal, colapso total y todo lo que visteis aquí que fue terrible, pues en Barcelona pudimos en muy pocos días convertir pabellones deportivos en hospitales de campaña, gracias a la ayuda de Médicos Sin Frontera, que nos dio muchos consejos muy útiles y que le explicó a la estructura gerencial que no tenía que trabajar cada uno en su sector, sino que tenían que trabajar de forma transversal, partir de los objetivos y no de los departamentos, olvidarse de la burocracia y que todo el mundo hiciera todo lo que pudiera trabajando transversalmente desde el territorio, desde el terreno y desde la necesidad, ¿no? Y eso, claro, cuando te lo explica alguien que ha estado en el terreno con muy pocos recursos y ha montado y ha levantado hospitales de campaña en medio de la nada, pues tiene muchas cosas que enseñarte. Entonces, pues con esa apertura de medias y con esa tal, resulta que una institución pudo hacer mucho mejor su trabajo porque supo ser humilde y abrirle las puertas a alguien que tenía la expertise, ¿no? En este caso de emergencia humanitaria. Pues eso debería ser la norma y no la excepción. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Creo que hemos conseguido salirnos con la nuestra de acabar esta sesión. Bueno, muchas gracias. Cuando me quedé solo estuve a punto de hacer una broma, pero sí voy a hacerla ahora. Hay un libro sobre Albert Camus con un nombre es una biografía que dice algo así como: para ser solidario hay que ser solitario. Esa ha sido la sensación que yo tenía aquí cuando estábamos esperando, tirándome yo el rollo, pero con estas cosas que ha contado Ada de la necesidad de converger y todas estas historias y de quitarnos eso, todas las rémoras del pasado, creo que es mejor que la de ser solitario y creo que es por lo que debemos apostar. Bueno, pues gracias, buenas tardes. Gracias por quedaros. Oye, gracias, lo hemos conseguido. Gracias.